Las 8 de la mañana, 17 minutos, 8 de la mañana, 17 minutos. No se olviden que ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a empezar nuestra lista de invitados con el primer invitado del programa. Se trata del ingeniero Marco Acuña. Él es presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha y también del Ecuador. Ingeniero Acuña, buenos días. Los saluda el periodista Alcides Montilla. Ya mismo está con nosotros también el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza. ¿Cómo está usted, don Marcos? Muy buenos días. Sí, con todo gusto, saludando a la audiencia de Radio Atalaya y muchas gracias por su invitación. Claro, gracias. Don Marco, ¿cómo analiza usted la situación actual de la crisis energética, verdad? Porque el gobierno declaró pues la emergencia en el mes de abril, formó una comisión para tratar los temas. Mientras tanto, tenemos a un ministro de Obras Públicas encargado del Ministerio de Energía. Él ha anunciado en estos días que van a comprar una barcaza, que van a alquilar otra, que van a reparar el parque térmico, que van a echar a funcionar algunos equipos generadores térmicos también. El tema de que en cualquier momento compra nuevamente energía eléctrica a Colombia y esperando también la inversión privada. Por supuesto que sí. Mientras tanto, estamos rogando y yendo a la iglesia a rogar por el santo para ver si llueve y de esta manera hay agua y se echa a funcionar pues las centrales hidroeléctricas. A todo esto, pues, la gente está esperando que se aplique, pues, el anuncio del gobierno de que se reconozca por el mes de abril, entiendo yo, una rebaja del 50% de las planillas. Habida así tomado en cuenta el tema, ¿cuál es su análisis, Marco? Buenos días. Bueno, en realidad la crisis energética está presente, o sea, no es que eso haya desaparecido y por eso es que siempre estamos a la expectativa de cuánto llueve para ver de cuánta energía es producida por las centrales hidroeléctricas que el país tiene, sobre todo los dos sistemas más grandes. Y mientras no se hagan todas esas acciones y que deben ser desarrolladas en forma paralelas, si cabe el término, no saldremos de esta crisis. Y tomando en cuenta que cada una de estas acciones toman su tiempo, y producto de lo que no se hizo en realidad en los últimos, no se han hecho en los últimos gobiernos. Entonces, eh, ahora se están tratando de tomar algunas medidas que las deberían haber hecho, pero es bueno que se empiece a hacer. Ahora habrá que vigilar de que estas acciones no estén contaminadas de otro tema que no sea más bien la parte técnica. Y es lo que hemos venido presentando y manifestando desde los colegios profesionales, el Colegio de Pichincha, Colegio Nacional, de todas estas acciones que deberían haberse emprendido. Y una de las acciones que no se está tomando en cuenta es de que justamente exista un ministerio de energía, que más bien sea un ministerio de electricidad y energías renovables, como ya fue en otro tiempo, de tal manera de que ese ministerio sea el ente rector y que pueda dirigir la política pública y que pueda dirigir el sector importante como es el sector eléctrico. Marco, y de las acciones que se están realizando, ¿verdad? ¿Cuál de ellas usted cree que es la de mayor credibilidad? Le hemos enumerado una cantidad de esfuerzos que está haciendo el gobierno, ¿verdad? De esas, ¿cuál es la que podría en todo caso tener más efectividad para lograr la reducción de lo que se ha dicho que ya mismo van a venir nuevamente los apagones? Bueno, primero es contar con los recursos que tiene el país, que es la cantidad de generadores que tiene el país y ponerlos en mantenimiento adecuado y reparación, si es el caso, para que estén en disponibilidad, para que
no estén botados ahí y a ratos como yéndose a convertir en chatarra. Entonces, y ya en una de las inspecciones que hizo el ministro encargado Luque, lo que está sucediendo en la termogás ciclo combinado Machala, o sea, una central que el país tiene y que no se ha logrado implementar ni por el lado de darle los suministros de combustibles necesarios, que son gas, diésel, combustibles necesarios para esa central, y que hay otra parte de esa central que está ahí desarmada y que no hay las obras complementarias para que se pueda activar. Eh, Igualmente, todo el parque térmico llegamos a tener apenas el 45% disponible en un momento, en una época de crisis. Eso era inconcebible para el país. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, el otro término de comprar, sea en el modo de energía o comprar infraestructura, siempre será preferible comprar infraestructura porque eso ya le queda al país para no solo momentáneamente estar pagando ingentes cantidades a empresas extranjeras que finalmente uno lo que termina es erogando una cantidad que no le queda al país como infraestructura. Y además habría que establecer y ver, mirar a qué precios estaría comprando esa energía cuando se alquila esas barcazas. Entonces, todo eso habrá que analizar en qué términos se lo está haciendo. El comprar barcazas, sí, es una posibilidad. Pensamos que sería mejor comprar, como también parece que está en los planes de centrales térmicas que funcionen en tierra, porque también hay que analizar en dónde es que se van a instalar esos, porque hay que tener la infraestructura donde deba conectarse. O sea, hablo de subestaciones o líneas de transmisión que acepten esa capacidad de generación para que pueda ser incorporada al sistema nacional. Entonces, son igualmente esas medidas que son de orden técnico, económico, ¿no? O sea, y que deben alejarse de lo que el sector eléctrico también ha sido oh, optado, ¿no? En el sentido de obedecer a ciertos intereses políticos o económicos y simplemente por cuestiones políticas decir o actuar de una u otra manera. Ingeniero, en este momento, por ejemplo, ¿cuál es la máxima generación que tenemos y cuál es el déficit de megavatios que necesita el país cubrir? Hay que un poquito comprender de que tenemos dos parámetros en la parte eléctrica, uno la parte de energía y otro la parte de potencia. La parte de potencia es lo que normalmente se ha referido cuando en un momento dado el país ha llegado a consumir 5.000 megavatios en un momento determinado, y obviamente el parque generador total del país es nominal de 8.700 megavatios, pero la disponibilidad que ha llegado a tener el país es lo que ha producido estos déficits y los cortes, porque en un momento dado apenas teníamos menos de 4.000 disponibles, y por eso es que eh, se tenía que importar de Colombia, y cuando Colombia nos suspendió, entonces se debió recurrir a los apagones, ¿no? Entonces, Ingeniero, pero últimamente se ha hablado de que, bueno, el déficit por el cual tenemos que cubrirlo, ¿verdad? De cualquier manera, es de 1.000 megavatios, ¿verdad? Y ahí se habla de la opción que también debería de tener para invertir, ¿verdad? Del sector privado. sí, o sea, son en total en un momento dado son 1.000 megavatios que se tiene de déficit de demanda, y por eso es que hablamos de que se ha llegado a consumir 5.000 y a veces el país no ha tenido ni siquiera los 4.000. Entonces, por ahí podemos ir entendiendo el déficit. Claro que a lo largo del día hay momentos en que podemos estar consumiendo 2.800, la mayor parte estamos consumiendo 4.000, 4.600 megavatios. Entonces, depende de la hora del día.
y, entonces ahí es cuando nuevamente tenemos que suplir con diferente tipo de energía. Ya, el sector privado, ¿verdad? Que aporta más, prácticamente Hay que, nada actualmente, ¿no? ¿Usted cree que el sector privado pueda directamente intervenir con una mayor, aumentando la inversión en el sector? ¿Usted cree que hay- pueda? ¿El gobierno cree que sí tenga posibilidades de darles opciones al sector privado para que también coadyuve en la solución de la crisis? bueno, el sector privado sí ha tenido participación y sí tiene una Pero muy participación mínima. que todavía es marginal y desde el gobierno de Moreno, Lazo y este gobierno también han apuntalado la legislación para ir hacia modelos de alguna manera de privatización, en el sentido de los modelos de alianzas público-privadas, de monetización, si habló algún momento, de, de concesiones, etcétera, diferentes modelos que se han tratado de adoptar. Y por eso es que están dadas algunas concesiones bajo este concepto. Son las concesiones del Aromo, de Villonaco y de Conolupus, inicialmente que se hicieron en el gobierno de Lazo. Y al final de este gobierno también se hicieron 8 concesiones dentro de un paquete de alrededor de 500 megavatios. Son 8 proyectos que también están concesionados y también finalmente una concesión que se hizo a la empresa Energy Kill que debía suministrar en enero de este año. O sea, ya hemos pasado más que enero y todavía ninguno de estas concesiones ha producido ni un solo megavatio todavía. Y sin embargo, todas estas concesiones no han sido suficientemente clarificadas y puestas en toda su extensión para que se sepa exactamente en qué condiciones están y cuál es la esperanza de que estas centrales de generación entren a funcionar en el país. También viendo las tarifas con las cuales se está concesionando y comprometiendo el Estado a pagar. Pues todas esas Ingeniero, cosas hay que analizarlas, ¿no? ingeniero Acuña, el gremio que usted representa, ¿verdad? ¿Cómo Ujú. ve los próximos meses en cuanto a la generación eléctrica? Porque se habla de que van a volver los apagones, de que si no llueve, pues en los sectores donde están los embalses y las centrales hidroeléctricas, y vamos a tener otra vez los apagones. ¿Usted cree que vamos a llegar a esa situación o usted cree que se están haciendo buenos esfuerzos para evitarla? Creemos que se están haciendo esfuerzos para al menos disminuir el efecto que el nuevo estiaje tendrá. Pero tomemos en cuenta, se habla de que en julio, agosto se hará la contratación y los primeros equipos se podrían estar llegando en septiembre, cuando ya estamos iniciando el nuevo estiaje. Y claro, todo toma su tiempo, ¿no? O sea, no, esos tiempos no sé si se logren cumplir. Y claro, y los tiempos también tienen que ver luego con los costos. Pues todo eso, de todas maneras, hay que hacerlo. O sea, todas las medidas hay que hacerlo. O sea, hablamos de los mantenimientos. Esos mantenimientos ya tenían que haberse realizado desde hace tiempo. Y lo mismo, creemos que también, regresando un poquito a la pregunta anterior sobre la participación privada, hay un modelo que es sobre los autogeneradores, que es un modelo en que sí se debería incentivar y sí se debería dar las facilidades para que ese sector privado pueda ir incorporando como autogenerador y disminuya la carga que sobre el sistema interconectado tiene. Entonces, yo creo que eso también debería trabajarse en ello para dar las facilidades a que esa inversión privada que es focalizada pueda incorporar energía al país. Entonces,
son diferentes temas. Hay otro tema que no se lo está atacando, pero que debería atacarse, que eso es trabajar en general con toda la población, con las empresas, las industrias, en llegar a mejorar la eficiencia energética. Igualmente, tanto en industrias, en comercios y con la ciudadanía misma. Otro tema también que lo hemos propuesto es de, de que se trabaje en disminuir las pérdidas de energía en las empresas eléctricas, Las pérdidas ya negras que también, ¿verdad? las pérdidas negras exactamente y pérdidas técnicas que ya se había llegado, inclusive en algunas empresas eléctricas, a tener de menos del 10% y ahora nuevamente en algunas empresas se tiene sobre el 20%. Entonces, y eso significa pérdidas que ya sumadas son importantes y que implicarían el evitar el tener que contratar unos 200 megavatios. Nótese que lo que se está pensando contratar ahora son 300 megavatios. Entonces, por evitar las pérdidas y con eficiencia energética se puede disminuir la necesidad de incremento de demanda y con ello evitar que el país tenga que hacer compras excesivas para tener disponibilidad de energía. Ingeniero Acuña, el gremio al que usted representa, ¿en qué medida está preocupado por el tema de la erosión geológica que amenaza a la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair? Bueno, el Coca-Cola Sinclair es un proyecto de todas maneras emblemático y que ha tenido una serie de dificultades. eh, Dificultades en la construcción y dificultades un poco exógenas al proyecto mismo, como es la oración regresiva y ahora último la sedimentación excesiva. Entonces, hay estudios de tal manera de que por lo menos controlar de alguna manera el que estos fenómenos afecten mayormente la vida útil de este proyecto. Vamos en cuenta que este proyecto suministra energía al país entre el 25 y 30%. Mil Y quinientos ahí, megavatios. y ahí radica la importancia. Tiene una potencia nominal de 1.500 megavatios. Ha llegado a generar 1.446 megavatios. Ha producido energía de alrededor del 24% de energía del país en todos estos 7, casi 8 años. Ha estado generando. Entonces, ha sido muy importante como origen de recursos para el país al entregar esa cantidad de energía. Entonces, ahí eh, es una central hidroeléctrica que hay que protegerla. Ah, hay estudios para el manejo justamente de crear eh, desarenadores o diques para que evitar que se tenga inclusive que llegar, como ha ocurrido ya en este año 16 veces, eh, suspender la energía generada por el Coca-Cola Sinclair por exceso en los sedimentos y en el arrastre de árboles, de animales inclusive. Entonces, últimamente se ha estado trabajando, entendemos, en proteger eso y hacer el mantenimiento necesario para disminuir el efecto de estos sedimentos. Igualmente hay una sedimentación que se va acumulando en la salida del agua, a la salida de la central, que eso también debe estar permanentemente controlado y hecho los mantenimientos. Hay un mantenimiento que está suspendido, que debió haberse iniciado el 6 de abril, que son ya en rodetes y en válvulas internas de la central, y que esto no debe descuidarse y debe realizarse. Entendemos que por esta falta de energía en el país ha sido difícil que entren los mantenimientos el 6 de abril, toda vez que se tendría que suspender más o menos por 160 días eh, la energía de al menos 750 megavatios de esta central. Entonces, en estas condiciones que hemos estado atravesando, se ha vuelto muy difícil eso, pero
no hay que descuidar de hacerlo, hay que de todas maneras hacer un manejo global de lo que significa generación de energía del país para permitir que esta central y esa parte de la central entre en mantenimiento adecuado para garantizar la vida útil de esta central, ¿no? Las 8 de la mañana, 37 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha y también del Ecuador, el ingeniero Marco Acuña. Oiga, ingeniero, el Ministerio de Energía, ¿verdad? Después de la salida de la señorita Arrobo de ministra, está siendo manejada por el ministro de Obras Públicas, eso todo el mundo lo sabe, Roberto Lescaro. Pero daría la impresión de que el presidente de Noboa como que no tiene ninguna intención de nombrar al titular, ¿verdad? Y ahí sale la pregunta, ¿cuánta cantidad de profesionales buenos que tiene este país en el área eléctrica, estudiados aquí en el Ecuador y también que se han ido a especializar al extranjero? Muy bien podrían ellos optar, pues, ser uno de ellos ministro de Energía y Minas, ¿no le parece? Así es, y es uno de los reclamos que como colegios profesionales hemos hecho, porque no solo ocurre a nivel del ministerio y del ministro, sino en muchas de las instituciones que están en el país, en el sector eléctrico. Hablamos de CELEC, de SENACE, de CENEL, de las empresas distribuidoras, que han sido ocupadas muchas veces por gente no solo que no conoce técnicamente el sector, sino que totalmente sin experiencia e impreparada, y justamente eso ha obedecido a ciertos condicionamientos políticos y a ciertas presiones de ciertos grupos de poder, y eso ha ocasionado el ingreso de la corrupción en el sector eléctrico. En este caso, de todas maneras, vemos que el ministro Luque, a pesar de no ser ingeniero eléctrico, está tomando ciertas acciones y ciertas medidas que van siendo coherentes, inclusive muchas de las cosas que nosotros hemos propuesto. Eh, digamos que ahora lo vemos ocupado de cuatro grandes sectores, porque es el sector eléctrico, el petrolero, el minero y obras públicas de las carreteras. Es Entonces, multiministro. es un multiministro. Ahora recientemente, en estos días, vemos que se ha nombrado un viceministro de electricidad. No lo conocemos, quisiéramos que responda justamente de manera técnica a lo que debe ser este viceministerio, que quisiéramos que más bien sea un ministerio, como hemos dicho, de electricidad y energías renovables. Y eso es lo que reclamamos de los colegios profesionales, que existan profesionales capacitados, que en el país existen muchísimos, muchísimos que han tenido larga trayectoria, que han sido especializados a nivel internacional, que han estado donde, como se dice, donde las papas queman, donde Claro. están ahí los fierros, donde han estado dirigiendo inclusive empresas del sector eléctrico en diversas épocas, y que son profesionales que Oiga, deberían Marco. estar al mando. Oiga, Marco, y de las sugerencias que ustedes como gremio le han hecho al ministro Lecaro de Energía, ¿verdad? ¿Cuáles son las que está aplicándose? Bueno, Luque, digo, Luque, ¿no? eh, sí, sin Luque Lecaro. Luque Lecaro. Sí, justamente vemos que son parcialmente se han estado aplicando los mantenimientos a algunas de las centrales, tanto térmicas como hidroeléctricas. Se ha regresado a ver lo de la central Termogas Machala. Esperemos que también se esté dando impulso a terminar el proyecto Toachi Pilatón, que son 200 megavatios que están igual ahí sin terminarse de incorporar al sistema eléctrico. Eh, también regresarle a ver a los ojos al Toachi, digamos, al Coca-Cola Sinclair. Precisamente entendemos que hoy día está haciendo una visita al Coca-Cola Sinclair. Es decir, interesarse por desarrollar el sector, ¿no? O sea, en cada uno de estos. No vemos que se esté haciendo nada en eficiencia energética, en el control de pérdidas.
eh, en la compra de nueva generación. Él también, esperemos, le oímos también el día de ayer que estará dándose impulso a la interconexión con Perú, que es un proyecto largamente esperado Pero ahí y nomás que hay 50 megavatios, pues Marco. no, no, lo que pasa es que ahorita tenemos solo 50 megavatios, pero el proyecto era un proyecto que estaba, y justamente esa es la clave, o sea, el retomar el plan maestro de electrificación como estuvo concebido. Y una de esas partes es la interconexión con Perú, que nos daría la capacidad de 500 megavatios. Ah, qué bueno. Esa es una interconexión ya mucho más sólida. La conexión que ahorita tenemos es una conexión muy puntual que máximo nos da 50 megavatios, que es una conexión que es, como digo, puntual, es decir, la parte que se va a conectar del país tiene que desconectarse del sistema interconectado para conectarse puntualmente al ¿Y Perú. cuánto demoraría eso? ¿Cuánto demoraría eso? Eso, si tenemos buenos vientos, demoraría, estimamos, unos 4 años en poderse terminar de implementar en la totalidad de la capacidad. Hay que tomar en cuenta que hay una parte que tiene que desarrollar Ecuador y otra parte que tiene que desarrollar Claro. Perú. En estos últimos años, más bien Perú es la que ha estado desarrollando independientemente su parte, que es la parte más larga y más compleja, porque nosotros el sistema interconectado le teníamos ya bastante desarrollado y más o menos cercano a la frontera. Claro. Entonces, tenemos que hacer igualmente nuestra parte y obviamente los sistemas de interconexión, de tal manera de que sea como la que tenemos con Colombia, una conexión muy sólida y que pueda integrarse. O sea, la idea es que el plan general es que pueda integrarse desde Colombia hasta Chile, de tal manera de Oh. que podamos intercambiar no solo por la cuestión técnica, logística, sino económica, de tal manera de hacer despachos económicos mucho más favorables eh, entre todos los países y de igual manera que sean más amigables al ambiente. O sea, Pero para ir esa buscándole. interconexión grande necesitamos muchos recursos, pues, Marco. ¿Y de dónde sacamos eso? Bueno, en esta interconexión justamente ya había un aval de los multilaterales que estaban eh, pretendiendo financiar esta interconexión. Y eso es lo que hay que aprovechar. O sea, el país tiene que accionar para poder conseguir esos recursos que son recursos por ser de esta naturaleza, son beneficiosos. O sea, no son con los condicionantes que, por ejemplo, el Fondo Monetario nos da, sino más bien son otro tipo de recursos que más bien son dirigidos a este tipo de proyectos porque van a beneficiar no solo a la generación amigable con el ambiente. Marco, permítame aprovechar los últimos minutos que tenemos con este diálogo con usted para hacerle una pregunta que tiene que ver con estos contratos colectivos onerosos, costosos del sector eléctrico. Estamos hablando de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, y de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL. Aquí yo tengo un dato que entre los años 2018 y 2022, CENEL pagó más de 344 millones de dólares por los 17 beneficios del contrato colectivo, fuera de los salarios de los 6,000 empleados. ¿Usted cree que esto es justo? No, de ninguna manera. O sea, yo creo que es una racionalización que hay que hacer en general en el sector público, de racionalizar los pagos que se hacen en general al sector trabajador. O sea, nosotros creemos que se debe reconocer de manera justa los salarios que deben ganar los profesionales en el sector en general, de los sectores estratégicos, los sectores técnicos, pero que debe también tener y guardar una correspondencia con el Estado mismo y con todo lo que es el sistema salarial en el país, ¿no? Y esto no sucede solo en CENEL, que ya ha sido muchas veces denunciado, ocurre en otras instituciones como la misma CNT y otras instituciones, ¿no? Que hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Correcto.
8 de la mañana, 47 minutos. Permítame darle el saludo pertinente al ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director de este programa, para que continúe con más preguntas. Ingeniero Mendoza, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días a don Alcides Ezequiel Montilla. Muy buenos días a toda la audiencia del sistema de emisoras Atalaya, escuchándolo desde temprano en inicio de los comentarios, anuncio de los invitados. Y en efecto, hoy tenemos 4 invitados. El primero, invitado de primer nivel, como todos, el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de de Pichincha, que está con nosotros, y le agradecemos justamente al ingeniero Marco Acuña. Yo quería aprovechar también, dándole la bienvenida al ingeniero Acuña, preguntarle sobre las planillas eléctricas, si es que allá en la capital de la República, y si conocen ustedes en otros lugares donde se hayan dado estos malestares, estos reclamos sobre un aumento desproporcionado y sorprendente de la facturación eléctrica. Está pasando eso allá, porque acá en Guayaquil y en la costa en general hay unos valores que realmente tienen a todo el mundo no solo molesto, sino totalmente sorprendido. Sí, muy buenos días. Sí, hemos conocido que en lo que es CENEL y sobre todo CENEL, Guayas, eh, han existido ese tipo de problemas. No se han tenido reportes en ese sentido de acá en Pichincha o en la sierra. Am, a ratos entendemos que ha habido justificaciones de parte de CENEL en el sentido de que hubo un tiempo en que por la ola de calor hubo un mayor consumo de energía por los aires acondicionados, ventiladores, y que esto produjo un crecimiento en la demanda individual. Sin embargo, hemos conocido también que hay otros rubros que no necesariamente se compadecen o tienen que ver con eso, ¿no? Y por eso un sinnúmero de reclamos que han habido a nivel de la empresa eléctrica de ese sector. Y en eso yo creo que sí se debe tomar igualmente por parte de CENEL cartas en el asunto y finalmente si existió alguna falla en el sistema, reconocerlo y corregirlo, ¿no? Ahora también se ha estado indicando, de acuerdo a las declaraciones gubernamentales, de que en este mes, a partir de justamente de hoy día, se va a emitir las planillas con los correctivos, pero referentes a la rebaja que ofreció el presidente del 50% en la planilla de energía en el tiempo de la crisis energética, digamos, del Ingeniero apagón. Acuña, Sí, ingeniero adelante. Acuña, bueno, lo que usted nos dice es muy importante para saber que allá no tienen el mismo inconveniente que acá en Guayaquil y en la costa. La pregunta, y yo creo que ahí es lo que usted nos pudiera dar una muy buena idea, es cómo es que pasa de pronto de personas que pagaban $20 al mes y le sube a 100, o personas que pagan 50 y le sube a 200. Es decir, ¿cómo funciona el pliego tarifario? Esa es la pregunta. ¿Cómo funciona el pliego tarifario para que de pronto se vuelva un consumo que debería de ser nada más medido en kilovatios y no con estas diferentes categorías que cuando salta de la una a la otra se vuelve exponencial? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo funciona? Bueno, sí, justamente en el sistema tarifario vigente en el país hace que se tenga una diferenciación, sobre todo en el sector residencial, en el que depende la cantidad de consumo. En un mes se tiene un nivel de tarifa. Hablamos de que se comienza en 8 centavos el kilovatio hora
y que si pasan ciertos rubros, son 80 kilovatios hora mes, pasan a ya un nuevo nivel de tarifa y así sucesivamente hasta cuando hay usuarios que consumen más de 1000 megavatios eh, hora mes y que pagan alrededor de 25 centavos el kilovatio hora. Entonces, producto de la operación matemática, digamos, entre el número de kilovatios hora mes con la tarifa que corresponde a ese sector, entonces se producen a veces saltos, ¿no es cierto? En cuanto al valor total de la planilla, toda vez que también está asociada a esos valores que se pagan de energía, va asociado a algunos otros rubros que son extra eléctricos, pero que están en función de ese. O sea, hablo de recolección de basura o de bomberos, y entonces eso hace que la planilla total también suba. Pero es que, ingeniero, esos son porcentajes. Entonces, si Claro, sube el valor de la planilla, sube también el bombero y sube también la recolección de basura. así es. En algunos sitios normalmente suben en esa forma proporcional. Entonces ahí eso como que el efecto es doble, ¿no? Es lo que usted está diciendo. Así es, exactamente. Las 8 de la mañana con 53 minutos, 8 de la mañana con 53 minutos. Estamos en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya, dialogando con el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de El Pichincha, y vamos a darle muy buenos días a nuestra compañera Noemí Ceballos, la ingeniera Noemí Ceballos, que también la hemos visto irrumpir pues muy, como siempre, muy amablemente y muy gentilmente hace pocos minutos al estudio de Atalaya, al Cidito. Está Noemí y Romina, ingeniero. Ah, mire usted, Ceballos y Ceballos, solamente que una Ceballos con con C. C y Ceballos con Z. Claro, claro, Una como, eminentemente Manaba y otra que también tiene rasgos de Manaba. Imagínense, con ah, un Manaba que está aquí conmigo. Soy yo, o sea que una delantera eminentemente chica. manavita. Buenos días, Andrés. ¿Cómo estás? Buenos días a todos los oyentes. Muy buenos días, Noemí. Eh, bienvenida también, muy buenos días a Romina. Y vamos con tu pregunta, Noemí. Gracias, Andrés. Bueno, nada más preguntarle al ingeniero, no alcancé a escuchar la primera parte, no sé si eso ya le preguntaron sobre toda esta administración de las rebajas, las planillas que iban a ver. Y además, bueno, la semana pasada comentábamos a la casualidad de que este mes pues hubo un poquito como descontrol, ¿no? En la emisión de las planillas, conversábamos de que no había llegado y que de repente estaban en casa pues haciendo cobros y también había visto un incremento en el agua, lo cual era algo curioso porque en muchos casos cuando no había luz pues tampoco había agua, pues y preguntar si es que esto tiene alguna relación o si ha habido como una incremento pues que la verdad que no tiene un justificativo, ¿no? Muy buenos días, Noemi. Sí, en realidad algo ya habíamos acabado de comentar al respecto, que claro, o sea, cuando hay yo diría más bien en los meses anterior, sí hubo por la ola de calor, sí hubo un incremento de consumo en muchas casas por los aires acondicionados y ventilación, entonces eso sí hacía en algunos casos de que pase de un tipo de tarifa a otro tipo de tarifa y con eso incrementaba el valor. Y como es ligado los otros consumos o los otros rubros en forma proporcional al consumo eléctrico, entonces eh, también hacía que crezca más la planilla todavía. Ingeniero Acuña, lo estamos escuchando muy baja su señal, quizás. Eh, Esto es lo que hace, y claro, lo que ha Ahí fue. mencionado el gobierno es de que la rebaja que va a haber es exclusivamente en
la, en el rubro eléctrico, pero ya los otros rubros se habrán visto afectados, entonces eso también habrá que observar cómo mismo va a afectar. Entonces, ese tema tendrían que de alguna manera solucionar. Su pregunta, Romina. Buenos días, ingeniero. Yo también recién me uno al panel, pero sí quería preguntarle, no sé si ya conversaron de ese tema también. ¿Ustedes han podido analizar la situación? Se dice más o menos que en agosto, septiembre nuevamente podrían haber cortes. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Gracias por venir. Ya, por favor. Ya, ok. Discúlpeme, lo que pasa es que ya tenía otra comparecencia. Me repite la pregunta nada más. Se había dicho que tal vez en el mes de agosto vuelva a haber otro estiaje. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? ¿Habrá la posibilidad de que los cortes nuevamente vuelvan a ser parte de nuestro diario vivir en los próximos meses? Nos dan para que, y las previsiones de quienes están entendidos en este asunto dan para que sí tenga previsto este nuevo estiaje. Lo importante será que se solucionen o se hagan los aportes necesarios para de alguna manera se disminuyan los efectos, ¿no? Correcto, ingeniero Marco Acuña, le agradecemos por haber estado con nosotros y haber dialogado respecto a los temas que tienen que ver con la crisis energética que soporta el país. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Muchas gracias, igualmente. Saludos a todos. Correcto, ha Muy sido bien. Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha y también de la Federación de Colegios de Ingenieros Eléctricos del Ecuador.